Qué agradable, hermanos, escuchar un testimonio que me dejó muy sensible, pero la verdad. Algo que yo quisiera también platicar acerca de mi vida, lo que he hecho, y nada más al recordar, me doy cuenta qué tan grande es su amor hacia nosotros. Bien, hermanos, vamos a hacer oración por la palabra. Les pido que todos oremos y te decimos: gracias, Señor Dios, por la palabra que nos das, que nos vas a compartir el día de hoy a través de nuestro hermano Carlos Galván. Te pido que sea tu Santo Espíritu dirigiéndolo en todo tiempo y en todo momento, para que tu palabra quede plasmada en nuestros corazones y nos ayude a ponerla en práctica en nuestro diario vivir, para honra y gloria de tu bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén, amén. Dejo de este lugar a nuestro hermano Carlos Galván. Buenas tardes, que Dios les bendiga, que Dios nos siga bendiciendo, ¿verdad? Dios está con nosotros, ciertamente lo que decía mi hermano Isidro, y lo que muchas veces hemos hablado, ¿verdad? Escuchamos que a Dios no se le ha terminado el poder. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todas las generaciones. Cuando buscamos a Dios, decía Judith, como nuestra primera opción, Dios no se queda con nada. Hay tantas cosas que decir de Dios, ¿verdad? Y tantas cosas que hablar de Él. Pero hoy vamos a hablar un poco de nosotros también. Amén. La predicación en nuestras clases con el pastor Miguel, hay que buscar algún título para ella, ¿verdad? Y por ahí me preguntaba César en la mañana, ¿y cómo le vas a poner a la predicación, hermano? Y aquí escribí el título que se puede decir o que se puede anunciar ahí, con la actitud correcta. Pero acá tiene un subtítulo, hermano, y yo he titulado esta predicación, ¡ay! ¿Y yo por qué? Ese es el título de la predicación, ¡ay! ¿Y yo por qué? No sé si a ti te suene esa frase, ¿verdad? Yo creo que en algún momento de la vida la has aplicado. Y mira, quisiera empezar con una anécdota que tengo de mi casa. Yo sé que eso solamente pasaba en mi casa. Eso se los compartí allá en Maranata también. Yo tenía 2 hermanos, digo tenía porque uno ya partió con el Señor, y tengo otro, ¿verdad?, que me lleva 6 años, Luis. Y antes pues no había lo que hay hoy, hermanos, los videojuegos, los celulares, las computadoras, o sea, no saquen cuentas, pero en mis tiempos salieron las primeras 286, ¿verdad? Quien tenía una PC 286, pues, ¿no?, con discos de 5 1/4 y cosas de esas, ¿no? Nada más para que se den una idea, por ahí de los 80. Y entonces pues no había nada de eso, hermano. No sé cuántos tuvieron videojuegos. Mi mamá tenía una teoría y los videojuegos decía que descomponían la televisión. Y entonces nunca nos compró un videojuego porque ella decía que descomponían las televisiones. Y cuando tuvimos uno, nos compró uno de esos Ataris, ¿se acuerdan? Los del jueguito que cruzaba la ranita a la calle, ¿no? Y entonces tenías que hacer, nada que ver con lo de hoy, ¿no? Que están muy pros y muy avanzados. Y entonces no había otra cosa que hacer más que salir a la calle. Entonces todo el día andábamos en la calle, hermano. Llegábamos de la escuela y a la calle, y con las bicicletas, o a jugar fútbol, o a jugar básquetbol, lo que fuera. Y entonces nuestra vida era andar en la calle, la vida de muchos de ahí de la calle, y de nosotros, mi hermano y yo. Y entonces yo me acuerdo que en algún momento salía mi mamá, ¿no?, y nos mandaba a algún lado, y entonces decía, Carlos, ve por las tortillas. Y entonces aplicaba la frase, ay, ¿y yo por qué? Dile a Luigi, ¿no? Y entonces en otro momento y en otro día le decía a Luigi, ve a la recaudería. Ay, ¿y yo por qué? Manda a Carlos. Él decía, manda a tu chiquito, porque yo era el más chiquito, no de estatura, pero sí de los últimos, hermano. Fui el último. Y entonces siempre teníamos como que esa filosofía de que, ¿por qué a mí? Pues mándalo a él, ¿no? Y entonces yo creo que aquí los que tienen hermanos, aquí somos hermanos todos, amén.
Pero los que tenemos hermanos carnales, yo creo que al pastor Armando no le pasaba ya con mi hermano, ¿verdad? Yo creo que decía, sí, yo voy. No mandes a mi hermano, yo voy. Y en primer lugar, no, yo voy, no te preocupes, yo ahorita voy, ¿verdad? Entonces, pero en mi casa sí pasaba eso, hermano. Entonces, pues a veces no teníamos esa actitud para poder, hermano, hacer lo que nos mandaban a hacer, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar un poco hoy, ¿verdad? Con un apóstol que ahorita vamos a mencionar aquí. Y te voy a invitar, por favor, que vayas a tu Biblia, al Evangelio de San Juan, capítulo número 21. Y vamos a centrarnos en los versículos 20 y 21. Es San Juan 21, versículo 20, 21 y 22. Vamos a leer, 20, 21 y 22. Cuando lo tengas, házmelo saber con un amén, no te pares así, solo con reverencia. Yo lo voy a leer, tú me sigues con tu vista, solamente quiero que lo tengas ahí y que lo leamos. Amén. Dice la palabra de Dios: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dice una versión de Biblia: ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme, ¿verdad? ¿Quién escribía esto? Juan, ¿verdad? Juan lo narra. Y entonces Pedro ve a Juan, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poquito eso. Juan ve, ¿verdad? Lo que Pedro estaba haciendo. Pero mira, hoy quisiera hablar un poco de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Verdad? A veces hablamos de Pedro como pues el fundamento de la iglesia, de ahí se agarran los católicos para decir que entonces ellos y San Pedro y eso, y cosas de esas. Era un discípulo que tenía muchas cualidades, ¿verdad? Y que necesitaba ser restaurado a estas alturas, hermano, del Evangelio, cuando estamos hablando aquí o leyendo lo que Juan nos decía. Pedro era uno de los discípulos. La Biblia lo presenta a Pedro como un hombre que era impulsivo, ¿verdad? Un hombre que era tosco, que no se atemorizaba de una manera fácil. Hay muchos hechos en la Biblia y ahorita vamos a ver dos que nos hablan un poco del carácter que Pedro tenía. Sabíamos que Pedro era pescador, ¿verdad? No era un hombre que fuera sabio o letrado, sino que era un pescador, ¿verdad? Era fuerte físicamente, se asume que era fuerte pues por su trabajo, ¿no? Por su oficio, y al parecer su carácter también era bastante fuerte. Pedro no tenía estudios, ¿verdad? No tenía preparación. Su apariencia y temperamento infundían respeto, pero era un hombre de convicciones muy firmes, ¿verdad? Eso es más o menos lo que la Biblia nos denota del carácter de Pedro, de cómo era Pedro. Pero hoy quisiera, como les decía hace un momento, analizar dos cuestiones de Pedro. ¿Cómo Pedro podía ir de ser un hombre tan impulsivo y de ser un hombre que tenía un carácter tan fuerte a ser un hombre que tenía miedo, ¿verdad? Que le dio miedo y que se escondió? Entonces, hoy vamos a hablar de dos hechos de Pedro. Quisiera que fueras a la Biblia, ahí como está sentado, a Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 18, y voy a leer del versículo 1 al versículo número 11. Juan 18, del 1 al 11. Yo lo leo y tú me sigues con tu vista. Amén. Dice: y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con los discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues,
Tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, ninguno perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo entonces a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mira, aquí vemos a un Pedro, hermano. ¿Cómo te lo imaginas? Impulsivo, ¿verdad? Como leíamos en las características, de carácter fuerte, agresivo, ¿no? Tal vez asumimos que sabía manejar la espada, hermano, porque si, imagínate, no me imagino la escena, pero decía Sara, mi esposa, a veces imaginarnos nos ayuda, lo agarró y le cortó, o tenía buen tino y pum, le cortó la oreja, o sea, ¿cómo le habrá cortado la oreja? ¿No? Pero lo que quiero decir es, ¿cómo era el carácter de Pedro? Pedro era un hombre, pues impulsivo, de carácter, tal vez sabía manejar armas, no lo sé, ¿verdad? Pero esto nos denota que Pedro quería defender a Jesús. No le pareció lo que estaban haciendo con Jesús. Y entonces toma esta actitud, ¿verdad? Entonces, quisiera hacer un paréntesis y decir, no sé si tú te has encontrado en una situación como la de Pedro, y no me refiero de que aprendan a alguien y tú le cortes la oreja al que lo está aprendiendo, sino en una situación en la que consideras que es una situación injusta o que es una situación en la que no estás de acuerdo o es una situación en la que no concuerdas y entonces tu carácter, ¿verdad? Muestra como que ese impulso de poder decir, oye, no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo, con eso que estás diciendo, con eso que está pasando, ¿verdad? O a veces somos pasivos y no decimos nada y nos quedamos callados y guardamos silencio, aunque la cuestión sea injusta, pues nosotros permanecemos en silencio. Yo quisiera que fueras analizando un poco de lo que estamos leyendo. Mira, ahora vamos rápido a Mateo 26. Mateo 26, versículo número 69, y ahorita vamos a ahondar un poco en el tema, solo no quiero detenerme en esto. Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26, versículo número 69 al 75. Yo lo leo y tú me sigues con tu vista. Y dice, y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. El 73, un poco después juramentó, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que canto el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Verdad? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Cuando Jesús iba a ser crucificado, y entonces Pedro niega a Jesús. Pero mira lo que dice la Escritura, y además juraba, no lo conozco, ¿verdad? No lo conozco. El punto aquí es, hermano, ¿qué podía llevar a Pedro a sacar una espada para defender a Jesús y después negarlo?
¿Alguien aquí ha tenido miedo? Todos, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que aún nos dan miedo. Y entonces Pedro tuvo miedo, pero ¿por qué no le dio miedo cuando aprendieron a Jesús? ¿O qué llegaron? Venimos por ti, ¿no? Y danos permiso de llevar. Yo creo que no llegaron con esa actitud. Pero Pedro no tuvo miedo. Y en este caso, donde Jesús lo necesitaba, pues le dio miedo. Entonces, hoy podemos asumir que el miedo de Pedro, pues bueno, lo llevó a negar a Jesús 3 veces, ¿verdad? No sé qué es lo que realmente llevaba a Pedro a ser tan cambiante, ¿verdad? Que un día podía ser tan arrebatado y tan impulsivo, ¿no? Para defender a Jesús, y otro día podía llevarlo a negar a Jesús, ¿verdad? No lo conozco, y juraba, no lo conozco, ¿verdad? ¿Qué nos lleva a nosotros a ser así, hermanos? ¿Qué nos lleva a nosotros a veces ser tan emocionales? O sea, vivir de emociones y a veces vivir con convicciones, que es diferente, ¿verdad? A veces podemos decirle, Señor, yo voy contigo, hasta donde tú me lleves, Señor, no importa, yo voy. Y viene la prueba, ¿verdad? Y entonces, hermano, por allá vamos a dar. Y se nos olvida por completo quién es Jesús, quién es Dios, ¿verdad? Yo no he estado en una situación como la de Judith, pero sí he tenido personas que han estado en esa misma situación. Y entonces cuando estamos en la prueba, hermanos, nos aferramos a Dios. Nos aferramos a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a que, como decía Judith, Dios es nuestra primera opción. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia, Jesús debe ser nuestra primera opción. Y te hago una pregunta hoy. ¿Tú has negado a Jesús alguna vez? Yo creo que aquí muchos me pueden decir, no, hermano, nunca lo he negado. Pero muchas veces con nuestras actitudes negamos a Dios. Negamos a Dios. Muchas veces no somos lo que Dios espera que seamos. Muchas veces no tenemos la actitud correcta para lo que Dios quiere que hagamos. Mira, quisiera solamente hacer una definición muy básica. ¿Has escuchado esa frase de que cuando alguien es muy enojón y dice, es que su carácter es muy fuerte? ¿La has escuchado? ¿No? Y eso no es tener un carácter fuerte, eso es ser enojón, ¿no? Eso es ser colérico. Mira, la definición de colérico, de carácter de enojón, dice que siente cólera con facilidad o que se deja llevar por la cólera. Era un hombre colérico que perdía rápidamente la paciencia, ¿verdad? Y te quiero decir algo con lo que trabajo mucho, es con esto. De repente a mí me pasa mucho esto, ¿sabes? Entonces, eso no es tener un carácter fuerte. Carácter fuerte, dice la definición, son personas con gran fortaleza para encarar la adversidad. Son firmes en sus propósitos y tienen claros sus límites, pero a su vez, eso sí, demuestran una gran sensibilidad. Eso es tener un carácter fuerte, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que tú estés pasando en tu vida, puedas mantenerte firme en tus convicciones, firme en lo que crees, firme en lo que haces, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Un hombre que vive de emociones, como decíamos hace un momento, pues es un hombre que el viento se lo lleva de un lado a otro, hermano. Que con facilidad lo que nos dicen nos mueve, que con facilidad lo que leemos, ¿no?, de alguien nos puede cambiar la percepción de lo que pensamos, de lo que creemos, ¿no? Es un hombre inestable, a diferencia de un hombre que tiene convicciones, ¿verdad? Un hombre que sabe lo que quiere decir, hermano, lo que cree, ¿verdad? A lo que él está afiliado, a lo que él siente. Dice, un hombre de convicción es alguien que tiene seguridad, que tiene una persona, es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente.
Entonces, a veces somos muy emocionales y no tenemos convicciones. Aun cuando Dios, hermanos, nos demuestra una y otra vez que Dios no nos deja, hermanos, aún así a veces vienen situaciones a nuestra vida que fácilmente nos mueven y nos quiebran y nos hacen claudicar, ¿verdad? Y entonces podemos muchas veces llegar al punto de voltear la mirada al cielo y decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué conmigo, Señor? ¿Y por qué si yo soy tan bueno, Dios? Si yo te sirvo, si yo hago lo que tú me dices, Señor, ¿por qué a mí? ¿No, verdad? Ese es alguien que vive de emociones, que vivimos emocionados, ¿verdad? Y quisiera retomar un poco el texto, ¿verdad?, que estábamos leyendo. Voy a invitarte a que vayas otra vez allá a Juan 21, ¿verdad? Vamos a ir unos versículos un poco antes. Juan 21:15, estamos en el mismo capítulo de Juan. Juan 21:15, voy a leer del 15 al 17. Mira, aquí hay algo que Dios manda, que Jesús manda hacer a Pedro, y con lo que Pedro no estaba muy de acuerdo. Por eso Pedro necesitaba ser restaurado. Pedro había vivido mucho de emociones, ¿verdad? Reitero, un hombre que podía defender a Jesús y después negarlo, pero Pedro necesitaba ser restaurado y Jesús lo sabía. Esta era la tercera vez que Jesús se les aparecía ya resucitado. Y dice la Escritura en el 15, y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira, hermano, hay analogías, ¿no?, de los teólogos estudiosos, maestros de seminario, que dicen que ¿por qué le pregunta 3 veces Jesús a Pedro, ¿me amas? Y hay quienes dicen que es porque pues, fueron las mismas 3 veces que Pedro lo negó, ¿no? Hay quienes dicen eso, pero en mi teoría, esa es la teoría del hermano Carlos, es que Pedro no estaba muy de acuerdo con lo que Jesús le estaba pidiendo. Y tan es así, hermano, que cuando terminan de hablar es cuando Pedro, bueno, Juan lo escribe, pero Pedro dice, oye, bueno, a mí me dices apacienta mis ovejas, ¿y este qué? ¿No? Traducido en los términos actuales, ay, ¿y yo por qué? ¿Y él? A Pedro lo estaban mandando a apacentar las ovejas, ¿y Juan qué, Señor? ¿Y a Juan qué le vas a pedir? ¿No? Es como cuando el pastor Miguel, ¿no?, nos dice, hermano, le toca, ¿no? Y entonces de repente no se lo decimos, pero lo pensamos, charros, ay, ¿yo por qué? ¿No? O cuando el pastor Armando así de, oye hermano, fíjate que necesitamos que vengas a barrer o a trapear. Ay, sí, hermano, pero sinceramente a veces podemos caer en eso de, ay, ¿y yo por qué? Si habemos como 100 y tantos en la iglesia, ¿no? ¿Por qué me escogen a mí? Y entonces podemos caer en esas actitudes, hermano. Y esa era la actitud de Pedro. A Pedro se le olvidó con quién estaba hablando, o déjame decirlo mejor, a Pedro se le olvidó quién le estaba preguntando, ¿me amas? De palabra muchas veces decimos, sí, Señor, te amo hasta la muerte, Señor, yo voy a estar contigo, Señor, pero cuando tenemos que demostrarlo, hermano, mira, ahí ya no tenemos como que esa misma emoción o esa misma convicción de hacer las cosas. Yo creo que Pedro estaba con un corazón no dispuesto, con una actitud que no era la correcta. Por eso Jesús le dice,
Y si quiero que Juan aquí se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y la palabra hoy es esa, hermano. No importa lo que veas, no importa lo que oigas, no importa lo que aquí pase en la iglesia, no importa, hermano. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Por eso Pablo decía, puestos los ojos en Cristo. Nuestro objetivo es Jesús, ¿verdad? Por eso a veces he escuchado muchos comentarios, como decía hoy en la escuela dominical el pastor, ¿no? Ay, para ser como tú, no es para que seas como yo, es para que seas como Dios, para que seas como Jesús. Por eso ese argumento no es válido, hermano, cuando alguien nos dice, bueno, pues, no, y para ser como tú, no, es que no tienes que ser como yo, ¿verdad? Si fueras como yo, bueno, perdido estarías. Lo que nos interesa es que sean como Jesús. A veces nos preocupa mucho, hermanos, el qué dirán, ¿verdad? Lo que dicen de nosotros, pero la verdad es que lo que debería de preocuparnos, hermanos, es que nosotros sepamos que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Habitualmente no nos gusta hacer, ¿verdad? Muchas cosas. Y nosotros por naturaleza, cuando alguien nos manda a hacer algo que no nos gusta, pues no lo hacemos, ¿verdad? O lo hacemos de mala gana. Pero a veces en esas cosas está lo que Dios quiere que hagas. Y eso era lo que le estaba pasando a Pedro. Jesús le estaba pidiendo, apacienta mis ovejas. Apacienta. Mira, el significado de apacentar es dar pasto espiritual, instruir y enseñar. Eso quiere decir apacentar. Y yo quisiera preguntarte hoy, hermano, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Pero además, ¿lo estamos haciendo con la actitud correcta? Porque puedes estar haciéndolo, pero tal vez lo estamos haciendo de mala gana, ¿no? Yo no lo sé. Cada quien conoce su corazón. Cada quien sabe lo que hace, ¿verdad? Y cada quien lo que no hace. ¿Cuántas veces nos han pedido algo y hemos tenido la actitud de decir, sí, Señor, lo hago, ¿verdad? A través de quien sea, de los pastores, de los hermanos, ¿verdad? Los padres a los hijos, no lo sé, hay muchas formas en las que Dios nos habla. Este mandamiento que Jesús le dio a Pedro no solamente es para Pedro, es para nosotros. Hace un rato en la escuela dominical escuchaba a mi hermana Maribel decir, ¿verdad?, del tema de evangelizar. Y sabes una cosa, hermano, aquí estamos todos nosotros y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Nos reunimos, tenemos un lugar, tenemos donde alabar a Dios, tenemos un país libre, hermanos, donde podemos cantar, donde podemos expresar lo que creemos. Hay algunos otros lugares donde no se puede hacer esto y a veces se nos vuelve tan común y tan corriente el tema de poder hacerlo y decir, pues podemos hacerlo, pero si no lo pudiéramos hacer, valoraríamos lo que tenemos hoy. Lo haríamos. Pero sabes, hermano, hay mucha gente allá afuera, que necesita de Dios. El trabajo está aquí, sí, hay trabajo que hacer como iglesia, pero el trabajo más fuerte y más arduo está allá afuera. Hoy mucha gente se muere sin Dios y sin esperanza. Mucha gente se muere, hermanos, porque nadie le comparte de Jesús. Platicaba con mi hermana Gaby el día que veníamos de Maranata, ¿verdad? Sabes, en algún momento hace años atrás tuvimos la oportunidad de ir al reclusorio norte. Había un hermano que se llamaba, ya falleció, Enrique Álvarez Palacios, el hermano Henry. Y ese hermano era un subprocurador de justicia aquí en la Ciudad de México. Una cosa así, tenía un cargo importante. Y entonces no lo pudieron corromper. Ya saben que aquí el que no tranza no avanza. Y entonces él, siendo policía, pues no quiso entrar al juego y entonces le pusieron un 4 de tal forma que llegó al reclusorio norte. Ese hermano nunca fue juzgado,
nunca recibió una sentencia. Estuvo muchos años en la cárcel y nunca recibió una sentencia, se le juzgó varias veces por el mismo delito, o sea, todo irregular, todo muy irregular. Y entonces, en algún tiempo conocimos también a un hermano en la iglesia que es todavía el chofer de Sergio Sarmiento, ¿lo ubican? Al del 13, al periodista, y entonces en alguna ocasión le dijimos, oye, pues ayúdanos a ver ese caso, ¿no? Porque pues, el hermano está encerrado y no sabemos ni por qué. Y entonces cuando este periodista hizo la investigación, la respuesta que nos dio fue, esto viene de muy arriba. Esa fue su respuesta. Y después entendimos, hermano, aquel varón estuvo en el reclusorio muchos años y él fundó la iglesia Jonás, ahí en el reclusorio norte. Ahí la fundó. Cuando nosotros empezamos a ir con él, le prestaban un espacio al lado del comedor, le prestaban las bancas y ahí se reunían, y luego arriba había un pasillito de concreto por donde pasaban al baño los reclusos, y de verdad los enojados hermanos echaban, perdón la expresión, cubetas de orines así para abajo, ¿no? Ahí por donde estaba la iglesia. Y ese hombre sí tenía carácter, porque hablaba con los presos y les decía, y tenía mucho carácter, mucha presencia. Y entonces estuvo ahí, hermano, pero ¿sabes una cosa? ¿Te sabes el estribillo ese de libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el? Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Ese estribillo, yo no he visto ningún otro lugar que lo canten como lo cantaban ahí. Y podría ser una ironía, ¿cómo? Pues si estás preso, pero libres de los pecados. Aquí está Sara, lo cantaban con todo su corazón, ¿sabes? Con todo su corazón. Y entonces, hermano, ahí estuvo, hermanos. Ahí falleció, en la cárcel. Y después, como veían que la gente era transformada, pues alguien volteó y dijo, pues ¿cómo vamos a ayudarle? Porque pues al final del día, pues nos está ayudando a que la gente cambie, ¿verdad? Y aunque no era el hermano, pero sí era Dios. Entonces, después, las veces subsecuentes que fuimos, le pusieron reja, ¿verdad? Le pusieron un falso plafón, pastitos, sillas, le dieron algunas guitarras, bocinas, y cantaban a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Pero ese hombre estaba ahí cumpliendo lo que Dios quería que hiciera. Ese hombre estaba ahí porque Dios quería. Por eso cuando el periodista nos dijo, es que esta orden viene de muy arriba, dijimos, eso es cosa de Dios. Y pues nosotros podemos decir, hermano, pero pues si Dios es justo, ¿cómo? ¿Por qué lo tuvo en la cárcel? Pues sí, la iglesia, pues sí, hermano. Pero eso era lo que Dios quería. Y él estaba cumpliendo lo que Dios quería. En esta tarde, hermano, yo quisiera hacerte reflexionar en dos cosas. Una, ¿estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? No contestes, cada quien sabe. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Y la otra, ¿lo estamos haciendo con la actitud correcta? Hace unos días estaba platicando con el pastor, ¿verdad? Dice Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, Dios, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos,
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De todo esto, hermano, ¿hay algo que no esté pasando? Hoy hay guerra. Eso del COVID, hermano, pues ahora ya lo definen como una pandemia, ¿no? Pero, hermanos, hay pestes, hay hambre, hay terremotos. Todo lo que Jesús dijo se está cumpliendo. Pero termina diciéndoles Jesús, es necesario que este evangelio sea predicado hasta el fin del mundo. Y entonces vendrá el fin. La tarea que Jesús le estaba pidiendo a Pedro no solamente es para Pedro, sino también para nosotros. Independientemente de lo que tú hagas en la iglesia, hermano, o del trabajo que tú tengas, la tarea encomendada por Dios es predicar el evangelio. Y es algo que a veces hemos dejado de hacer. Me recordaba cuando predicaba Judith, y estoy concluyendo con esto, decía, pues es que a veces yo no sabía, ¿no? Y me acordaba de aquel ciego, ¿te acuerdas de aquel ciego que fue sanado en sábado? Y entonces, ¿qué le decían los escribas y los fariseos? Oye, ese hombre es un pecador, corrompió la ley, te sanó en sábado. ¿Y te acuerdas de la respuesta del ciego? Pues yo no sé si ese hombre era pecador o no. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Y yo cuando escucho testimonios como este, solamente tenemos que decir, hermanos, me recuerda que solamente tenemos que decir lo que Dios ha hecho en nosotros. Pedro era un hombre que era pescador y que además era iletrado. Pero fue un hombre restaurado con el que Dios, hermanos, alcanzó a miles y miles de personas. ¿Cuántos se convirtieron en el primer sermón de Pedro? ¿Cuántos, hermano, él cita? 3,000. Sin contar mujeres y niños. ¿Qué necesitaba un hombre, hermanos, para levantarse enfrente de alguien y predicar y que fueran convencidos? ¿Verdad? Dios está con nosotros también, hermano. Quisiera terminar con un canto. Quisiera que lo escucharas y que fuera una oración en tu vida. Yo creo que necesitamos ser usados por Dios, hermanos. Necesitamos estar dispuestos, ¿verdad? Que cuando Dios nos llame, hermanos, podamos decirle, Señor, heme aquí. Aquí estoy dispuesto. Y no que Dios encuentre la respuesta del hermano Carlos. Ay, Señor, ¿y yo por qué? Quisiera que inclinaras tu rostro y que escucharas este canto. Te quiero ser útil, Padre, te quiero servir. Cristo, en ti yo confío, porque sé que me puedes tú usar. Padre, te quiero ser útil.
Padre, te quiero servir. Cristo, en ti yo confío, porque sé que me puedes tú usar. Úsame, Señor, úsame, que mi vida siempre te daré. Úsame, Señor, úsame. Si tú no estás conmigo, jamás lo lograré. Padre, te quiero ser útil. Padre, te quiero servir. Cristo, en ti yo confío, porque sé que me puedes tú usar. Úsame, Señor, úsame, que mi vida siempre te daré. Úsame, Señor, úsame. Si tú no estás conmigo, jamás lo lograré. Úsame, Señor, úsame, que mi vida siempre te daré. Úsame, Señor, úsame. Si tú no estás conmigo, jamás lo lograré. Por favor, úsame. Este es nuestro Señor, úsanos. Queremos servirte. Queremos tener la actitud correcta, Señor. Queremos estar dispuestos, Dios, siempre que tú nos llames a trabajar en tu obra, en lo de aquí adentro y también en lo de allá afuera. Los tiempos están cerca. Necesitamos estar listos, preparados, Señor. Tú vienes pronto por la iglesia y queremos estar dispuestos, Señor. Permítenos compartir lo que tú has hecho con nosotros, lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Las maravillas que tú has hecho. Yo sé que cada uno aquí de los presentes tenemos algo que decir, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros, Señor. Has sido muy bueno, Señor, con nosotros. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Te hemos negado, Señor, muchas veces. Hemos guardado silencio, Señor, muchas veces ante las injusticias. Perdónanos por ello, Señor. Permítenos ser hombres de carácter, hombres y mujeres de convicciones, Señor, cimentadas en ti, Señor. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, Señor, podamos permanecer firmes en ti, Señor, y siendo usados por ti, Señor. Hoy Monte Sinaí está en tus manos, Dios, y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.